Perfecto. So, lovely night, everyone. Welcome to your pie session, I guess. In English, my name is Mia Manchola. I am your English instructor. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a iniciar con la guía número 2. Vamos a verificar cuál es esa competencia, cuáles son esos resultados de aprendizaje y cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Luego, ya que observemos cuáles son las actividades, entonces vamos a eh, hacer un pequeño explicación del tema y ya vamos a ver entonces en qué consiste el cuestionario, ¿de acuerdo? Yo les envío como tal, ahorita les habilito para que ustedes tengan como tal la guía de aprendizaje. Recuerden que la forma más fácil de buscar la actividad, yo les cambio el nombre y les coloco al inicio English, ¿ok? Para que sea mucho más fácil de identificar. Perfecto, entonces. La actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar es la número 3, en el que el... ¿Sí están viendo mi pantalla, por favor? No, no, profe, Sí, señora. yo no veo nada. Si no la están viendo, entonces tienen que salir y volver a ingresar, porque a veces la conexión de internet que tienen no está muy bien. Entonces, dale, se retiran, vuelven e ingresan para que puedan visualizar como tal la pantalla, ¿ok? Ahora sí, ¿todos? Sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, la actividad de aprendizaje consiste en reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. Profe, pasadas, ¿qué quiere decir? Que vamos como tal a desarrollar un tema gramatical que es pasado simple. Ok, entonces vamos a especificar para que ustedes tengan, tiene una duración de 24 horas. Vamos a colocarla por acá y ahorita la compartimos. Y la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es un cuestionario, ¿ok? Es un cuestionario, lo voy a colocar con intentos ilimitados. Recuerden que necesitan aprobar más del 70% para que la actividad les salga aprobada. Perfecto. Colocarla acá. Listo. Ahora, entonces vamos a ver en qué consiste la temática. En la guía o en la actividad de aprendizaje pasada vimos las reglas del presente simple, ¿cierto? Que le aplicamos a un folleto para hablar de información personal, para describir un familiar, family member. Esta vez vamos a hablar de situaciones pasadas. ¿Cómo sé que es una situación en pasado? Porque va a tener una fecha en el pasado. Entonces, profe, ¿cómo es una fecha en el pasado? Un año, que ya vamos a ver cómo las relaciones. O también si tienen la palabra yesterday, que significa ayer, o la palabra last,
La palabra las en compañía de cualquier término del tiempo dice el año pasado, last year, el pasado lunes, last Monday, la hora anterior, last hour, ¿ok? Entonces, tiene la palabra yesterday, tiene la palabra last. O también se utiliza la palabra ago. La palabra ago quiere decir hace tanto tiempo. Por ejemplo, fui a España hace 3 años. I went to Spain 5 years ago. La duración va antes y luego va la palabra ago. Esas son las palabras más representativas para saber que vamos a hablar sobre una actividad que ya sucedió. ¿De acuerdo? Okay, teacher. Bueno, ¿ustedes recuerdan para qué aplicábamos el verbo en presente, el verbo to be? ¿Para qué casos específicos? Para el he, she. Sí, pero para hablar específicamente de qué. De nosotros, ellos. Pero ¿qué información dábamos cuando utilizábamos el verbo to be? Cualidades. ¿Para hablar de qué? Para hablar de la nacionalidad. ¿Cuál era cómo hablábamos de la nacionalidad? ¿Cuál era la palabra clave? She is Is from from. She is from Bogotá, nacionalidad. ¿Para qué más lo utilizábamos? Para la edad, profe, no. Para la edad, muy bien. Entonces, she is 18 years old. ¿Para qué más? Para dar las especificaciones de como las características de la persona. Para las Sí, para características, ¿cierto? Adjetivos. Entonces, she is tall, smart, and pretty. Muy bien. ¿Qué más? Profesiones. She is a teacher. Para ubicación, ¿cómo era para ubicación? ¿Cómo digo que ya está en la casa? ¿Cuál es la preposición para decir que está en la casa? At se utiliza para home, pero recuerden que en general es in. In the university, in the house. At se utiliza normalmente es para home o para decir at school, at university cuando no va con el ¿de acuerdo? Cuando no va con el de. Pero cuando va con el in the, se utiliza el in the house. ¿Qué utilizamos acá? El verbo to be. ¿Ok? Y fechas. Entonces, por ejemplo, today is Sunday. ¿Ok? Para días y para fechas. Perfecto. ¿Por qué debemos tener en cuenta el verbo to be cuando se utiliza? Porque el verbo to be también se utiliza en pasado. Para las mismas especificaciones, para hablar de nacionalidad, edad, ubicación, adjetivos. ¿Por qué lo tengo que diferenciar? Porque es que el verbo to be siempre se utiliza para esas ocasiones, ya sea en el tiempo que sea. Y la otra regla que vamos a ver son para el resto de verbos. ¿Cuáles? Todos los que no sean el verbo to be. Trabajar, comer, jugar, ¿cierto? Pero el verbo to be siempre se va a aplicar para estas aplicaciones, ¿cierto? Nacionalidad, edad, adjetivos, profesiones, ubicación y fechas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que cuando es el verbo to be, porque estamos hablando de estos casos, el pasado va a ser was. El pasado del is es was. El pasado del are, que es la que utilizamos para plural, va a ser were. Y el pasado del am va a ser was. Entonces, este she is from Bogotá. ¿Cómo me quedaría en pasado? ¿Por qué cambio ese is? She was Por from was. Bogotá. Vamos a decir que she was from Bogotá.
2 years ago. Cambió de residencia, ya tiene otra cédula, entonces, ¿cierto? Le colocaron o le actualizaron. Bueno, ahora, ¿cómo hacíamos para negar cuando era el verbo to be? ¿Necesitaba un auxiliar o dónde le colocaba el no? Después de Liz. Sí, Después de le dice, o sea que acá me queda después del was. Correcto, el verbo Was to not. be, por Was. eso es importante reconocerlo porque él no necesita ningún auxiliar para negar o para preguntar. Y cuando es pregunta, se iba al inicio, ¿cierto? Ujú. Was she from Bogotá? Y me queda en signo de pregunta. Yes, she was. O no, she was. Recuerden que la contracción se puede hacer en todo momento. Yo puedo colocar was not o was. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Bueno, y hagámosle el plural. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que they are doctors. Vamos a decir que el año pasado, last year. ¿Cómo me quedaría? ¿Qué debo cambiar para que me quede en pasado? Este ar, ¿por qué lo debo cambiar? Were. Por el were. Entonces, they were doctors last year. ¿Cómo me quedaría la negación? Were not. Were not. O weren't, ¿cierto? Were not. Y la pregunta, entonces el were se va al inicio. Perfecto. ¿Cómo respondo que sí? Yes, they were. O no, they were not. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿Es claro cómo se utiliza el verbo to be en pasado, muchachos? Sí, profe. Okidoki. Bueno, ese es el verbo to be. Ahora, profe, cuando no es el verbo to be, cuando es el verbo, no sé, trabajar, dormir, comer, ¿qué verbos se saben en inglés? ¿El verbo trabajar lo saben? Work. Work. Very good. Resulta que para el resto de verbos que no sean el verbo to be, hay dos clasificaciones cuando vamos a hablar de pasado simple, ¿no? ¿Cómo sé que está en pasado simple, profe? Las palabras claves que dijimos que me indicaban que la oración está en pasado. Entonces, hay dos grupos de verbos que debo tener en cuenta. Los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Los verbos regulares son los facilitos, que a la versión normal les agregan ed para formar su pasado simple. ¿Ok? Y hay otro grupo que son los verbos irregulares. Otro verbo que sea fácil para ustedes. Drink, eat. Train, dormir. ¿Cuál? Train es dormir. ¿Dormir? ¿O tomar? ¿O beber? Drink. Drink. ¿Todos conocen el verbo drink? I drink water. I drink orange juice. ¿Sí? I drink milk. Esta es la versión normal. Y resulta que la versión pasado simple es drunk. ¿Qué pasó con el pasado simple? Cambia su escritura, ¿cierto? Profe, entonces, ¿qué hacemos con esos verbos que cambian? Esto aquí simplemente se le agrega ed. Resulta que para esos verbos irregulares hay una tablita de 180 verbos.
Profe, ¿cuántos son los verbos irregulares? 180. El resto, si no están ahí dentro de esa tabla, quiere decir que simplemente al pasado le agregan ed. Entonces, profe, ¿cómo hago para saber si el verbo es irregular? Con la tablet. Señora, Denle teléfono a tu hermana. por favor, cierras el micrófono. Gracias. Profe, Señora, los 180 eran los irregulares o los regulares. hay 180 verbos que son irregulares, que los tengo que buscar en la tablita, mi reina, para saber cuál es el pasado simple. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno con la práctica les va agrupando, pero para que lo tengamos claro, simple past, irregular verbs. Y tenemos un listado. Bueno, yo por acá tengo, creo que el listado de los más comunes. Entonces, por ejemplo, el que utilizamos ahorita, drink, ¿está o no está? Vamos a ver si aquí está. Drink es el verbo normal o la base y drunk es el pasado simple. Entonces, debemos conocer el pasado simple y la normalita. Por ejemplo, el verbo sleep. El verbo normal es sleep y el pasado es slept. ¿Por qué debo tener en cuenta estos dos verbos? Porque les voy a enseñar cómo hacer una afirmación, negación y pregunta en pasado simple en inglés, ¿ok? Entonces debemos valernos de esta tablita para poder hacer nuestras oraciones, ¿ok? Y para poder responder el cuestionario. Perfecto. Entonces, ya sabemos que acá en la segunda columna es el pasado simple que necesitamos. Entonces tenemos el verbo normal y el pasado simple. Profe, ¿y el Word por qué no lo encontramos ahí? Porque si no está en la tabla de los 180, quiere decir que simplemente se le agrega ed. ¿Ok? O si termina en e, pues simplemente la d. Entonces, ¿cómo hago una afirmación, profe? Para todos los pronombres es igualito. Aquí no tengo que saber si es singular o plural, no. Entonces vamos a colocar she worked last year, el año pasado. ¿Por qué sé que el verbo está en pasado, profe? Porque le colocaron el término del tiempo last year. Esta palabra clave es la que me dice que la actividad está en pasado, ¿ok? Entonces, she worked last year. Vamos a colocar in D1. Digamos que ella trabajó el año pasado en D1. Ahora, cuando voy a negar, debo agregarle el auxiliar didn't o did not para negar. Para todas las frases en pasado que sean otros verbos. Profe, cuando es el verbo to be, ustedes saben que simplemente le agrego el no. Pero para el resto de verbos simplemente es did, not o didn't. Ya aquí me quedo en negación con el auxiliar en pasado. Por eso es que ya el verbo me va a quedar normalito. ¿Por qué, profe? Porque el auxiliar ya está en pasado. Entonces ya no necesito el verbo en pasado, sino que vuelve a su base normal. ¿Veis? Y cuando voy a preguntar, el did se va al inicio. Luego va el sujeto, nuevamente el verbo me queda normal. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya me está dando el pasado de la oración. Did she work in D1 last year? Yes, she did. O no, she didn't. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces,
Recuerda que es un auxiliar, es un verbo normal, entonces lo único que hacemos es cuando le agregamos el did not o el did para preguntar, el verbo queda normal, es decir, queda sin el ed, queda en su base normal. Yo les voy a dar aquí 3 verbos normales: play, que puede ser jugar o interpretar un instrumento, play de piano, play de guitarra, o, por ejemplo, el verbo call, llamar, llame a fulanito, o puede ser el verbo, a ver, play, call, Comer, ¿cuál? comer. No, comer es irregular, princesa. Entonces tenemos play, call o study. Entonces, me van a hacer una oración. A todas se les agrega ed, excepto cuando la última vocal es una Y y es la última, es la única vocal. Profe, aquí tiene la AI, entonces simplemente se le agrega ed. Pero en study, el verbo queda studies. ¿Ok? Entonces van a escoger un verbo de estos. A estos adicionales simplemente les agregan ed, ¿ok? Quedaría plate y este quedaría cold. Entonces, van a escoger uno de estos verbos, cualquier sujeto, y me van a hacer la afirmación, negación y pregunta. Recuerden que le pueden cambiar este last year por yesterday o por una fecha en un año, en 1930, 1920, en el 2000, un año que ya haya pasado. ¿Ok? Por favor, me la comparten en el chat. Afirmación, negación y pregunta. ¿Ok? Very good, Rina. Very good, lady. Entonces, lo que tú me decías, a ver, ¿dónde estás? Que me colocaste el no. Nasli, I thought I did not teach. Did you teach? Very good. A ver, ¿dónde está? Ok, María Patricia. Me dices que reescríbeme la del no, por favor. Sería he didn't o did not, si la quieres colocar separado. Play, el verbo me queda normal. Fútbol. Ah, ok. No, mi reina, no necesitas colocarle el no. El not, cuando tú simplemente colocas sí o no, es al final para la respuesta cuando preguntas. Solamente no, he didn't, yes, he did, pero no necesitas completar toda la oración, ¿ok? Ok, teacher. Ok, perfecto.
Listo. Entonces, por favor, todos van a ingresar a la página /1. Van a, recuerden siempre buscarla está enseguidita esa, si quieren les comparto el nombre, o búsquenla por cuestionario dentro de la guía segunda, enseguida del folleto. Ya deben visualizarla, por favor. Está ahí enseguidita de la otra actividad que hicimos la última vez del folleto. Está ahí enseguida. Igual voy a colocarle English. Recuerden colocarle Control F y si quieren la buscan por English, que es más fácil. English cuestionario. Perfecto. Tiene intentos ilimitados. A ver qué nos pasó aquí. Eso, si les sale ese error que me salió ahora, vuelven y le da a intentar. A veces es como un error normal de la plataforma. Y entonces para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Ya todos están ahí? Compartiendo pantalla? Dime. Profe, ¿estás compartiendo pantalla? ¿Estás compartiendo pantalla? No te escucho, mi reina. ¿Estás compartiendo pantalla? No veo nada. Sí. No voy a salir Si no otra la vez. ves, recuerda que de pronto estás viendo tu nombre o mi usuario. Si no puedes buscarla fácilmente, lo más fácil es salirte y cuando vuelves a ingresos ya te muestra de nuevo la pantalla, ¿ok? Perfecto. ¿Ya todos están ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, la primera, ¿cuál es esa palabra clave para saber qué debe ubicar el verbo en pasado? LD. No, ojo que no siempre, ya les voy a dar la palabra clave. Yesterday, la del tiempo. Yesterday. Muy bien. Ahora, profe, me colocaron ed, pero ¿cómo identifico si es un verbo regular o irregular? Algo muy importante que deben tener en cuenta. Y quiero que me presten mucha atención. Dijimos que el verbo work era regular, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señor. Entonces, ¿cómo hago para identificar que un verbo es regular o irregular? Profe, ¿por qué? Pues porque te van a colocar la cascarita y te van a colocar el ed, así el verbo no sea regular. Entonces, deben ubicar la versión normal, la base, la forma normal, como quieran llamarla, el infinitivo. Para que sea regular, esa base se tiene que conservar en todas las versiones del verbo, ¿de acuerdo? Se tiene que repetir. ¿Qué pueden hacer? Le agregan s, ing, ed. Este verbo es regular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo identifico que un verbo es irregular? Irregular en su escritura. Entonces, drink, drinks, drinking, drank, drunk. ¿La base cuál es? Drink. ¿Se conservó en todas las versiones?
o cambió? Cambio. No, señora, Cambió. cambió. Así cambia una vocal, profe. ¿Qué quiere decir? Que ese verbo es irregular. O sea que si me colocan el ed, no me sirve. ¿Para qué lo colocan? Para confundirlo, ¿ok? Profesor, ¿lo hacen? Claro. Entonces, si yo veo que el verbo no conserva su base, ya sé que ese verbo no es regular y lo voy a buscar dentro de los irregulares. Entonces, ahorita sí, volvemos. Miremos a ver. Take, took, taken, took. ¿Regular o irregular? Irregular. ¿Cambió o no cambió la base? Recuerda que la tiene que conservar en todas. Sí, cambió. Cambió, es irregular. O sea que ese de no existe, eliminémoslo de una vez. Debo conocer entre took y taken cuál es la versión pasado. Búsquenla ahí en el que les envié a ver si está. No está. Pues. Stop. Es took, muy bien. Took es la versión pasado simple. Profe, ¿tú cómo sabes? Normalmente de las dos que quedan, la más diferente es el pasado simple. La que normalmente le agregan N y es muy parecida a la versión normalita, este es el participio. Ese es otro tiempo gramatical, ¿ok? Miremos este, enjoy, le quito la S, esta es la versión normal. Enjoyed, enjoyed, enjoyed. ¿Regular o irregular? Regular. Regular, profe, ¿y esto para qué lo hicieron? Vuelve y juega, para confundirme. Cuando cambio la Y por I y luego le agrego la ED, cuando es la única vocal, profe, pero aquí no es la única vocal, mira que tiene O y Y. Entonces, la versión regular de ese verbo es enjoy. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Yes, teacher. Entonces, profe, para que no me engañen, porque aquí nos están evaluando también como gramática y ortografía. Cuando la I va acompañada de otra vocal, no se cambia, simplemente queda igual ed. Pero cuando la I es la única vocal al final, ahí sí se cambia por I latina y se le agrega ed, ¿ok? Coloquemos esa regla acá. Entonces, ld por acá, coloquémosla. Entonces, cuando la I es la única vocal al final, se cambia por ed. Por I y bueno, y se le agrega ed, que sería el caso del verbo study. Me quedaría en study. Studies. Y cuando la I está acompañada de otra vocal, queda igual. Y se le agrega simplemente la ed. Es el caso del play. ¿Listo? Ahí quedamos con los dos ejemplos para conocer esa regla y saber cuándo es real y cuándo es un invento. Recordemos que para que sea regular, conserva la raíz conserva raíz en todos los verbos, o todas las versiones, más bien, todas las versiones. Y cuando es irregular, la raíz cambia, o el verbo normal cambia. Así sea en una vocal, una letra, en lo que sea. Listo, profe. Entonces acá dijimos que era regular, que no había necesidad de quitarle, cambiarle el aire. Palabra clave, last year. ¿Todos de acuerdo? Entonces,
Profe, voy a utilizar el verbo to be o el did. Entonces miremos, sujeto, Oscar, ¿cierto? Y el verbo es go ride bicycle with you. Entonces, ¿ese es el verbo to be? ¿Habla de nacionalidad, de edad o es otro verbo? Es otro verbo. Es otro verbo. Entonces, cuando es otro verbo, sabemos que en pasado negamos y preguntamos con el did, ¿de acuerdo? Profe, ¿y cuándo es el was? Pues cuando es el verbo to be. Por ejemplo, diríamos que Oscar was in the house. Entonces, en la pregunta quedaría, ¿was Oscar in the house? ¿Qué hay después de Oscar? No hay otro verbo. ¿Qué hay? Una ubicación, una nacionalidad, una edad, para saber qué tengo que preguntar con el verbo to be. ¿Ok? Por favor, para que tengan claridad. Recuerden siempre identificar si es el verbo to be o es otro verbo. ¿Por qué, profe? Porque es que si es el verbo to be, no necesito al auxiliar did. Simplemente sería completar con el verbo to be. Pero si es otro verbo, ahí sí necesito el auxiliar didn't o did para preguntar o negar. Palabra clave en la number 4. ¿Cuál es? Yesterday. Yesterday. Very good. Yesterday. Y ya tengo el didn't. ¿Qué necesito después del didn't? El verbo. ¿En pasado o normal? Normal porque ya tiene el auxiliar. Normal, porque ya tiene auxiliar. Profe, ¿y cómo es el normal? Normalmente, quítele ing o quítele s y ya me queda el verbo normal. La raíz sería go. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, ¿tú cómo señora. sabes que la versión normal? Go, ¿qué le pueden agregar? Es, ing, luego me dieron went. O sea que ese es un verbo regular o irregular. 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 Entonces, esta es la versión normal, versión con S, con ing, y esta versión sería el pasado simple. Profe, ¿para qué me colocaron el where acá? Para confundirme y creer que es el verbo to be, profe, pero ya sabemos que no es el verbo to be porque dice to the swimming pool. Ah, profe, y a la piscina. ¿Ok? Entonces, siempre identifiquen cómo identifico la base. Profe, quítale S o ing y ahí te da la versión normal, la raíz, la versión infinitivo, como quieran llamar. ¿Ok? Ahora sí. em, Janet creo que era que me estaba preguntando sobre eso o quién fue, quién lo hizo. Que me dijo que estaba respondiendo. Ah, María Patricia, mira, María Patricia. Entonces, did, ya por el did yo sé que están preguntando en pasado, ¿cierto? Did you have a good time in Medellín? Simplemente sí o no, aquí le están preguntando y el auxiliar. La respuesta es cortita, princesa, no se vuelve a repetir el verbo, ¿ok? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? La B. A ver, La B, yes, I did. Yes, I did. Profe, ¿y cuando respondo yes, I was? Cuando me pregunten con el verbo to be, cuando sea el verbo to be, pero acá estamos hablando de have a good time. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Dudas, inquietudes? Perfecto. Profe, ¿qué es esto? Las preposiciones. ¿Qué son preposiciones? Sí. Las preposiciones son palabras que utilizamos para hablar de ubicación. Ya se las voy a compartir.
Es un vocabulario básico que utilizamos precisamente para hablar de ubicación. Como les decía, cuando utilizamos el verbo to be, la más clásica es in, que yo digo estoy en la casa, en la universidad, en el parque, en general. Pero hay unas más específicas para decir que estoy dentro, que es la misma in, para decir que estoy sobre, para decir que estoy debajo, enfrente de, detrás de, próximo a la izquierda, a la derecha. Entonces, esas preposiciones normalmente las utilizamos para hablar de ubicación. Entonces, ahí con el dibujito del gatito, la podemos ubicar. Entonces, cuando yo coloco las naranjas de table, las coloco dentro, en medio, cerca o sobre. 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 Normalmente mi teléfono está sobre la mesa. My mobile phone is on the table. Sobre la cama, on the bed, ¿cierto? Sobre una superficie. Muy bien. My pencil is. Y tengo dos ubicaciones, tengo dos objetos, the books and the notebooks. Entonces, entre o dentro o sobre o next. Entre. Entre. Entre, claro. Profe, y el next, al next le falta algo, ¿saben cuál es? Next to. Entonces debería tener el to acá. Entonces, el lapicero está ahí en medio, donde están mis libros y mis notas, ¿cierto? Porque hay dos objetos. Entonces estoy referenciando que está en medio de dos objetos. Si no, no habría necesidad de colocar los dos objetos. Porque yo puedo decir, por ejemplo, mi lapicero está en el libro, ¿cierto? Pero también sería en medio del libro, ¿ok? My pockets. ¿Saben qué es my pockets? Mi bolsillo. Entonces, en medio, next to, dentro o cerca. Dentro. Dentro. Dime. Dentro. Dentro, ustedes se colocan siempre dentro de sus bolsillos. ¿Cuál es dentro? Según el dibujito del gatito. In. In, Sí. in, in, muy bien. Our house is. ¿Saben cuál es la clave? Que acá está el to. Miren de esas preposiciones cuál va con el to. Next. Next to, muy bien. Profe, entonces es por escritura, ¿cierto? Porque si no tenemos un muñequito que nos diga. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Yes, teacher. Perfecto. A mí me encantó la número 6, la resolvimos. ¿Cómo, perdón? La número 6. Sí, la número 6. Vamos para el número 6. Ay, no la hicimos. Vea pues. There are two students. Entonces, en general, como digo, en la clase, en la casa, en la universidad. In. Very good. Y bueno, les voy a dejar algo para ustedes. Esta es una lectura que está en pasado y deben colocar si es verdadero o falso. The automover is a robot that vacuums. Entonces busquen dónde está el automover. Mira, acá está el automover. Has sensors and the thermal orders are in the jar and it maneuvers around them. The robot cut the grass. Entonces, si es cierto que hace el vacuum o cut the grass.
Tardigrades, o sea que Falso. sería falso. The automower has sensors than the third objects are. Yes. Yes, the robot have sensors that the third orders are. Mira que es textual, ¿cierto? Verdadero. In the future, cars will drive themselves automatically. Bueno, le dejo estas tres para que Yes. ustedes lo hagan. Yo creería que sí, pero ustedes lo van a buscar y ya les quedan estas dos. Terminar intento y salió. Súper sencillo. 15 preguntitas y si conmigo las 13, ahí les queda dos para que ustedes realicen. ¿Claro el tema, muchachos? Yes, sure. Super easy, ¿cierto? Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a colocar fecha de entrega dentro de 8 días. Recuerden que yo lo coloco ahí, pero él no se cierra. Entonces, por favor, el 30 de septiembre, ¿ok? Súper sencillo. 15 preguntas, básicamente lo resolvimos hoy. Intentos ilimitados para que entonces, por favor, lo hagan súper viciosos. Alright, cualquier duda, inquietud, ya saben que tienen el espacio también ahí en la plataforma, les creo un foro. Y ahora les voy a enviar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, un link para hacer la evaluación del desempeño hasta el momento de esta profe, ¿ok? Creo que lo van a hacer con todos los instructores que les dan clase. Entonces para que por favor lo hagan, ¿ok? Porque igual también ustedes les colocan ahí cuando hacen o no hacen esa actividad. ¿Ok? Para que por favor la hagamos esta semana, ¿ok? Es una encuesta sobre unas preguntas en general del desarrollo de las clases que llevamos hasta el momento de inglés, ¿ok? ¿Is that clear, guys? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Todos encontraron el cuestionario. Recuerden que les coloqué la palabra English before. Entonces, si ustedes ingresan y le dan control F, mira que va a estar ahí enseguidita de la última actividad, que fue el folleto. Ya aparece la siguiente guía y ahí está, ¿ok? Para que sea mucho más fácil de ubicar. Alright, guys. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Sí, profe, yo tengo una. David. Cuéntame, David. Buenas noches. Profe, Hello. resulta y pasa de que estábamos haciendo la crónica y pues Sí. yo la cargué hoy, ¿sí? Sí. Entonces, al yo enviarla, no me adjuntó el documento, sino que se fue solamente como el cuadrito y ya. Ah, Como ok. Recuerden estuve tratando de esperar. enviarlo nuevamente, pero no. Sí, recuerden, él tiene 2 intentos. Yo le habilité 2 intentos. No, profe. Ah, ok, bueno, entonces voy a habilitar los 2 intentos. Por favor, súper importante, porque como ustedes saben que a veces la plataforma no carga inmediatamente, cuando ustedes le den adjuntar el documento, esperen a que cargue, que ya vean el nombre del documento con el tamaño y ahí sí le dan enviar, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces ya les te habilito el segundo intento, por favor, David. Ok, profe, muchísimas gracias. All right, thank you. Profe, yo tengo otra pregunta. Cuéntamelo Eh, todo. Es que en Sayuna aparece también un cuadrito donde dice proyectos agropecuarios y también me aparece inglés nivel 1. ¿Te parece que, perdón? Inglés nivel 1. Sí. Entonces, Ese es, princesa, el material en general, princesa. ok, ¿Qué te vale. parece MCR? Sí. Sí, amor, eso es el material en general adicional. Si quieren consultar o bajar donde están las explicaciones del tema, igual lo que hago siempre es hacerles yo la explicación, porque normalmente pues les dejan ahí la explicación para que ustedes vean el tema, pero yo prefiero explicárselo de una manera más sencilla y que ya sepan aplicarlo directamente a las actividades. Me parece que es más práctico y que de una vez ustedes pueden resolver las inquietudes y no ir a
tener que leer algo que de pronto no comprende, sino que yo de una vez voy a la explicación del tema. Pero sin embargo, si la quieren tener, ahí está, ¿ok? Gracias. ¿De acuerdo? Perfecto. Any other questions? Any other doubts, guys? No? Okie dokie. So, lovely night. Thank you for today and see you next Monday, all right? Thank you for today. Bye-bye. See you later. Bye bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Take care. Bye bye. All right. My pleasure, Wes.